tal? Buenas tardes, Violeta, ¿cómo estás? Hola, hola, qué alegría, Laurita. Estaba esperándote ansiosamente para escuchar tus conceptos. Bueno, gracias Laura, gracias a todos. Yo quería contarles cómo organicé la exposición. La idea es dividirlo en tres pequeños bloques. El primero, algunos conocimientos teóricos que preferí desempolvar de los conceptos que alguna vez en el tiempo hemos estudiado en las distintas facultades. Algunos los tienen más claros porque se han recibido hace menos tiempo, otros cuando cursaron ni siquiera existían estas materias con esta orientación notarial y otros lo han cursado hace 8 o 10 años y bueno, uno no lo tiene siempre fresco. El segundo, siempre sobre el tema de protocolo y ateniéndonos al tema de la utilización y cesión de las fojas notariales. Así que los conceptos teóricos sobre protocolo y sus diferentes maravillas, ¿verdad? El segundo punto o esquema es el nuevo reglamento de uso, así se llama, de uso y cesión de fojas notariales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la emergencia del COVID-19, que esto lo voy a explicar promediando esta disertación. Eh, y el último punto que Laura nos irá indicando para destinado a aquellas preguntas, dudas, sugerencias o comentarios. Bueno, Bueno, cómo no. em, protocolo, nosotros lo definimos como el conjunto anual de libros que comprende varios tipos de escrituras, las autorizadas por el escribano, incluso aquellas erradas, la documentación complementaria y los índices que debemos unir, ¿sí? Debemos Bueno, recordar nuestro amado Vélez Sarsfield, que él hacía una referencia al protocolo indicando que era el libro de registros. El Código Civil y Comercial de la Nación no define al protocolo, contrariamente a que define casi todos los institutos, eh, lo cual consideramos realmente un error, porque los códigos no están, los códigos modernos no están para definir, para eso está la doctrina, los que hacen los manuales me van a dejar sin trabajo, no voy a poder escribir, no, mentira. Pero bueno, a pesar de definir muchos institutos, del protocolo no lo define sino a través de sus elementos. ¿Y esto qué quiere decir? Es muy curioso. Se copió la 404, la ley orgánica de Capital Federal, que en el artículo 67 indica qué elementos componen el protocolo, que es lo que ya nombré, los índices, la documentación complementaria y lo más importante, los folios. Así que, código nuevo, artículo 300, para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver la película, que se llamaba 300, es una buena manera de recordar rápido dónde está la especie de definición, aunque sea por enumeración, en el código nuevo sobre qué es el protocolo. Bien, me gustaría pasar allá al segundo concepto que nos va a llevar después, promediando la exposición al tan ansiado reglamento, a la sí, compra de fojas o compra de folios, sí, llamado también, depende de las distintas provincias o demarcaciones, expendio de fojas notariales. Eh, Cada notario, titular o adscripto, ¿sí? Posee en la capital federal una chequerita que no tiene nada que ver con el banco, que se provee de manera totalmente gratis, donde completa qué cantidad de hojas desea comprar y de qué tipo. Si es protocolo, y en su caso voy a enumerar ahora protocolo A y B, porque ajá, esto va a hacer una diferencia después en el reglamento, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo únicamente protocolo A. Recordemos que el protocolo tiene la unicidad protocolar, más allá sí, que en algunos casos se divide en distintas provincias que no quiero nombrar para no ser descortés con las otras, eh, y en la capital federal, en la ley 404, se proclama el principio de unicidad protocolar, pero el decreto que lo reglamenta, el 1624, permite esta división en secciones. En el protocolo A, todos los actos, y en el B, solo las actas. Actas. Entonces yo bien, siempre dije, prediqué, enseñé y doy con ejemplos que no viene al caso porque no es el tema,
que salvo que uno sea el escribano que hace las actas en Lotería Nacional y está todo el día haciendo actas, no tiene mayor sentido el desdoblamiento con el cuidado que hay que tener, número de escritura, fiscalización. Ya bastante cuesta tener la conservación y custodia de uno. Pero lo menciono porque a lo largo de la charla veremos algo del protocolo B y su conversión. ¿Puedo hacer una pregunta? Por ¿Cómo? Yo supuesto. noto que aquí en Entre Ríos no hay protocolo A y B, sino que hay un protocolo único. ¿Cómo es en el caso de ustedes que tienen protocolo A y B? Si vos no tenés B, ¿no podés hacer actas? No. El escribano titular es el que tiene la opción, eso faltaba aclarar. Sí. Si yo no tengo el B, que es el caso mío, no tengo ni pienso tener, se hacen Sí. todos los actos y actas, todos en el A. Ah, como El es, A, nosotros hacemos todo, escrituras y actas en el mismo protocolo, digamos. No hay claro, bueno, diferencia. en Capital Federal, cuando yo empecé a ejercer, era igual, con la ley 12990, o La sea, antes 12 del 2000, la 404 es del 2000. Claro. Sí, teníamos siempre el principio de protocolo único, que es igual Sí, al de Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires tiene protocolo único. Por eso, único. Mendoza, no quiero empezar a nombrar provincias porque peco de no No, nombrar otras, pero Mendoza tiene 3 protocolos, el reservado, el general y el para hacer actas, y esto lo sé no solo por haberlo estudiado, sino por haber estado. Entonces entraríamos ahora en una triple diferenciación que es muy importante, sobre todo recordar para aquellos eh, abogados y postulantes que quieren concursar ajá. o aquellos que están cursando alguna carrera de posgrado o de postítulo. La diferenciación entre habilitación, rúbrica y foliatura. Ujú. Entonces, la habilitación es un procedimiento por el cual el Colegio de Escribanos, en el caso de Capital Federal y en las distintas provincias, a veces el juzgado notarial o el organismo que se haya decidido, procede actualmente a través de un lápiz óptico, no un lápiz óptico, poniendo en horizontal el folio y haciendo un pequeño, vieron que los folios vienen en hojitas, en plastiquitos transparentes, ya troquelado. Entonces el señor que lo expende, que lo vende, levanta ese troquel como en la farmacia, para aquel que nunca lo vio, levanta ese troquel y por ahí, que es un cuadradito así como de 3 por 3, y ahí coloca ese lápiz óptico. Anteriormente era un sello, que se escuche el ruido, un sello tipo el fechador del Banco Provincia. ¿Correcto? Nosotros tenemos un sello. Ahí Nosotros está. tenemos un sello. Exactamente. De ese Para la instante publicación. en que Entre Sí, Ríos coloca el sello, o que sí, Capital coloca el lápiz óptico, o que cada demarcación, en realidad el pobre muchachito o muchachita que lo está vendiendo, desde ese sí, sacrosanto momento, sí, eh, se convierte en protocolo para el registro que lo ha solicitado. Eso es la habilitación, sí. ¿correcto? Bien, si pasamos a pese, perdón, voy a hacer un comentario descriptivo, pese a que en la Capital Federal están cuando se habilita, quedan las siglas del colegio, la fecha y al costadito dice rúbrica. A pesar de que dice rúbrica, mucho me cuesta hacerle entender a los alumnos novatos que rúbrica está mal usado ahí, que eso es la habilitación. Mm. ¿Qué es la rúbrica entonces? La rúbrica es la demostración del señorío o del poderío estatal y que se traduce en que si yo tomara una hoja de protocolo, lo pongo a trasluz, los sellos de agua, los bordes, en Capital el protocolo es violeta, fucsia más bien, fucsia, los sellos del colegio, los sellos en los escudos nacionales, cada demarcación tiene lo propio, el marcado incluso de los 25 renglones frente y dorso, todo ello constituye la rúbrica, bien diferente a la habilitación. Y por último, el tema de la foliatura, que es el procedimiento por el cual
El escribano o cualquiera de sus, antes decíamos amanuenses, asistentes, ayudantes, adscriptos, empleados, etcétera, el escribano o cualquiera de sus colaboradores procede a anotar, escribir en la parte superior de la plana el número correlativo que le corresponde, arrancando al principio del año con el número 1 y así cronológica y sucesivamente. La foliatura en Capital Federal debe escribirse en guarismos y en letras, y se coloca en el medio, en la parte superior, pero en el medio. En otras provincias está permitido colocarlo solamente en números o guarismos, ¿sí? Correcto. Bien. Y para cerrar este temita, hay escribanías que folían a mano, con la tinta especial para protocolo, otras con la máquina de escribir eléctrica y la mayoría con computadoras. Pero es absolutamente intrascendente este tema, y recordemos lo que dije de la mano, porque después voy a hablar de folios escritos a mano y a máquina, con la mano del mismo escribano, para que lo puedan unir con estas nociones. Bueno, Perfecto. acá consulto más o menos el programita. Me tocaría dar ahora este tema tan interesante y tan fuerte a la vez, que es la integración y la conservación del protocolo mientras esté a nuestro cargo. Cuadra recordar para muchos y notificar a algunos que el escribano debe llevar el protocolo siempre de forma ordenada, prolija, sin roturas, sin manchas de café, mate cocido, nada, y de manera impoluta, decimos en la facultad, de manera impolutas. A la vez el escribano, esto es muy importante para los que son abogados, está prohibido el desglose. Los abogados están muy acostumbrados, desgloso la foja. No podemos nosotros como escribanos decir, desgloso el folio 1222 y se lo doy al requirente. No, prohibidísimo entonces el desglose o la separación de hojas protocolares, y menos aún del tomo. Bien, esto lo tenemos en la ley local, en el artículo 69, no lo voy a leer porque simplemente se los resumo. El escribano tiene la obligación, relacionado con el artículo 29, inciso B de la ley 404, de conservar y custodiar. Son dos obligaciones, la de conservarlo, que es lo que venía explicando, y la de custodia, fiscalizarlo, chequear, revisar que no falte ningún folio. No digo que todos los días terminando 3 veces por día, pero hay que ir llevando esa fiscalización. Tener cuidado con el acceso y en nuestra demarcación el decreto, mis alumnos por ahí ya se lo saben de memoria, perdón, nos obliga a tenerlo en armarios ignífugos, metálicos, ignífugos, antiincendio, metálicos y con cerradura. Y por supuesto, dentro de la escribanía del notario titular. Siempre hago el mismo chiste, a ver, nada de andarse llevando el protocolo a casita y tengo ahí otro armario completo. No, el protocolo siempre en la escribanía del notario titular. Y cuando mis hijos eran chicos yo les enseñaba, bueno, si te paran en la calle y vas con mamá y dicen el protocolo y la vida, o la vida, vas a tener que decir la vida, pero siempre defender el protocolo. Hoy ya no sé si me animaría a hacer este chiste, ¿verdad? Bueno, quería comentar respecto a la guardia y custodia, que esto me parece muy importante del Código Civil y Comercial. Así como digo lo malo del código, me gusta decir lo bueno que tiene, que en el artículo 300, que les había contado, pero en la segunda parte, deja a las autonomías locales, menos mal, damos gracias a Dios, deja a las autonomías locales y a cada provincia poder legislar sobre
lo relativo a las características de los folios, su expedición y los demás recaudos referentes a su colección, sea en volúmenes, en legajos, en tomos, y todo lo relativo a lo que estoy comentando de la conservación y custodia. Esto me lleva casi de la mano a encuadernación, que lo voy a decir muy cortito, pero es un tema muy interesante. Recordemos que nuestro sistema se llama exógeno, nombre medio raro que va sin H, pero es muy fácil, exógeno, y está en fojas móviles. Bien, pasado todo el año y esperada la inspección ordinaria de rutina, el notario titular, porque recordemos que titular y adscripto están en la misma jerarquía, pero ojo que el titular, yo siempre hago este signito, el titular es el que custodia y el responsable del protocolo, así como de las gestiones y post-escriturarias, porque son protocolares, ¿sí? Entonces, cuando se ha producido ya la inspección o el año que no es inspeccionado, ha pasado el tiempo prudencial, el notario lo envía. Entonces la encuadernación se realiza por personal especializado, no le puedo decir a una editorial que me lo encuaderne, ni a mi librería de la esquina, y en volúmenes que no superen en esta demarcación los 20 centímetros, incluyendo las tapas. Bueno, entonces tenemos el protocolo encuadernado, y cuando cesa la guarda, la custodia de ese hijito nuestro que es el protocolo, cuando lo mandamos a la formal entrega al archivo de protocolos, ¿sí? En Capital, nosotros más o menos cada 5 años tenemos que mandar por un orden que llega por mail. A mí me suele tocar alrededor del día de Santa Susana, que es el 12 de agosto, mandar al archivo. El año pasado hemos mandado año 2014. Entonces, la única causal por la cual un escribano ordinario, ¿sí? Por ordinario me refiero a que no haya sido destituido, suspendido, etcétera, pierde la guarda, la custodia del protocolo, es por la formal entrega al archivo. Porque ni siquiera cuando se va a encuadernar pierde la guarda. Cuando yo lo mando a mi encuadernador, se suspende la guarda, y contra el recibito tristón que me da, que no lo miro mucho porque me pongo a llorar, que me da el encuadernador, que habría que decirle que al menos sea un recibito intervenido por la AFIP, ¿no? Bueno, dejémoslo, me salió la cordobesa. Bueno, entonces, es formal entrega al archivo, y el protocolo queda en el archivo, no pudiendo salir del mismo, a excepción de causales de fuerza mayor. Imagínense, si está en cualquier provincia, en cualquier demarcación, se está inundando el archivo, se está incendiando, aunque tienen procedimientos especiales ignífugos. Eso es muy importante, no es objeto de esta reunión, pero he estudiado procedimientos muy interesantes, pero se está inundando, se lo están comiendo las ratas, bueno, o por una orden judicial, casos fortuitos o de fuerza mayor, como dijimos, es único eximente para que los protocolos dejen el archivo. Muy bien. Voy a ver la parte muy interesante de folios, ya con esto estaríamos entrando en la fase final de la parte teórica, folios escritos a mano y a máquina. Ustedes acuérdense que el viejo 998, viejo de Vélez original, no del Vélez actualizado, como yo le digo, Vélez remixado, le digo. Vélez remixado, no, el original, el 998 de Vélez, ¿sí? Decía, las escrituras deben ser hechas en el libro de protocolo por el mismo escribano. Estas 4 palabritas mágicas implicaban que el notario, por eso tenían tan buena caligrafía, lo hacía de su puño y letra. Hubo jurisprudencia, justamente una de Córdoba, donde se declaró nula una escritura por no haber sido hecha de puño y letra del notario. Entonces, a la postre surge la ley 9151, que es una de las tantas que reforma a Vélez, y se elimina por el mismo escribano. Entonces ahí surgieron los amanuenses, todos esos escribientes que le ayudaban al escribano
a manuscribir la escritura. Procedimiento, y a esto quería llegar con folios escritos a mano o a máquina, procedimiento que se extendió hasta el año 1950, como regla mnemotécnica para acordarse, como cuando algo es nuevo y da miedo, como en su momento, no sé, los aviones, los aeroplanos, entonces se va de a poco, ¿verdad? Entonces se ensayó con las primeras copias, o llamados primeros testimonios, depende la demarcación del país donde esté. Entonces, a partir de 1937, antes, se permite escribir con máquinas, por supuesto la Remington, Olivetti, imagínense, como siempre digo, el secreto de sus ojos, tic, 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 manuscribir es suplantado por las máquinas de escribir, pero con mucho recaudo el notario debía registrar qué marca tenía, se registraba en su colegio, y cada tipo es la letra, cada letrita. Si se te rompía la letrita, tenías, además de llamar al mecánico, tenías que registrar. Hasta que esto fue dando lugar entonces, como decimos, que en 1950 se permite que ya los matrices, los protocolos, si alguien estudia títulos, pues se va a dar cuenta que no estoy mintiendo, en la Capital Federal, a partir de 1950 los protocolos pueden ser escritos a máquina. Por supuesto, esto va a velocidad, las máquinas de escribir dejan lugar a las computadoras y a los medios de procesamiento electrónico, y ahí podemos recordar el artículo 62, primera parte de la 404, que indica que viene con tiempo, en el año 2000, que pueden ser instrumentadas a mano, a máquina, y esto es lo importante, o mediante cualquier otro medio que asegure dos cosas: la indelebilidad, por un lado, y la correcta conservación por el otro. Dos requisitos. Toda vez que sea aprobado por el Colegio de Escribanos. Pero ya en el año 2000, la 404 está abriendo las puertas al mundo electrónico. Cuando yo digo electrónico, digo en general, para no perder tiempo. Correcto. Bueno, en el Código Civil y Comercial, el uso de otros soportes lo tenemos legislado en algunos lugares, pero voy a enunciar, me parece más importante, el 308 primera parte, no lo tengo en protocolo. Recuerden que el protocolo estaba definido en el 300, está en el 308 primera parte, y lo que indica es que al momento de expedir la copia o el testimonio para la parte, el notario puede utilizar cualquier medio de reproducción que asegure su permanencia indeleble. Acá se usa otra vez la palabra indeleble, permanencia indeleble, y por suerte dice conforme las leyes locales, las reglamentaciones locales. Siempre resalto las veces que el Código Nuevo deja abierta la puerta para el futuro y para todo lo que es el gran territorio e importante que es no solo la Capital Federal, sino toda la República Argentina. Bueno, con esto terminaríamos, digamos, la primera parte que les había prometido, pasando ahora a analizar el reglamento de utilización, es así el nombre por si alguien lo está copiando, y cesión de fojas notariales en la emergencia del COVID-19. Bien, este reglamento se dictó por un número de acta, que lo voy a decir, 4135, y se dictó el 13 de julio, lunes 13 de julio del 2020. Este reglamento fue estipulado porque, ahora voy a hacer un pequeño resumen pero muy pequeño, de los DNU, porque el colegio debió cerrar, ¿sí? Entonces, vamos a recordar brevemente. Este reglamento tiene solamente 8 artículos, súper cortito. Entre sus considerandos nombra 2 decretos nada más. El 297, que ustedes se deben acordar, aquel del 20 de marzo,
que decreta la cuarentena a partir justamente de marzo, llamado ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, para todo el que habite la República Argentina en forma temporaria o definitiva. ¿Qué pasó con este decreto? Declaró esenciales a determinadas actividades en las que no quedamos incluidos los notarios. Pero tenemos, esto es muy importante, 6.6, el artículo 6, inciso 6. Artículo 6, repito, inciso 6 de este decreto 297, que habla de aquellos que deban prestar un servicio de fuerza mayor. Esto se reitera en el DNU 576, que vuelve, esto voy a hablar de Cava ahora únicamente, a fase 1 del 1 al 17 de julio de este año. Durante ese tiempo, esto es en el artículo 13, inciso 6 del último decreto que nombré, o sea, 576, otra vez lo mismo, solamente los esenciales, a los escribanos no los considero esenciales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué hicimos? Tenemos algunos conceptos, volviendo a recordar que estamos incluidos en fuerza mayor del artículo 13, inciso 6 del DNU 576. Entonces, perfecto, el notario no es esencial. Situémonos, voy a decir algo, en el 14 de julio. Un día cualquiera de la fase 1 nuevamente en la capital federal. El notario no es esencial, pero presta un servicio de fuerza mayor. Asegura la tranquilidad jurídica y ejerce esa función pública delegada por el Estado. Entonces, en virtud de esto, de este decreto, si bien el escribano podía actuar en estos casos de fuerza mayor, ejemplo, a ver, un señor que está en un hospital, tiene ambas manos fracturadas, para no entrar a discutir si es diestro o zurdo, ambas manos quebradas, o sea, no puede testar hológrafamente. El testamento cerrado saben que no existe más gracias al Código Nuevo. Tampoco los de peste o epidemia o especiales, que eran tan importantes y hubiera servido muchísimo, otro error de este Código Nuevo. Bien, entonces sí o sí necesito fuerza mayor, necesito el escribano que me haga un testamento por escritura pública, porque bueno, tengo COVID, no sé qué, me voy a morir, me pone el respirador, fuerza mayor. Y ahí va a ir el escribano y se da cuenta que no tiene folios de protocolo, por ejemplo. Entonces, se dictan, ahora explico los distintos casos, los distintos puntos, pero se dicta este reglamento de llamados y de, acuérdense, uso y cesión de fojas. En virtud de algunos artículos de la ley 404, entre ellos el 66, que yo no lo nombré, pero lo expliqué, que es la provisión de fojas. Cuando hablamos, ¿se acuerdan que dije compra de fojas? Por esto lo explico. Que son provistas por el colegio. El artículo 93, que nos va a indicar que se utilizarán las fojas que determine el colegio de escribanos. Y un artículo muy raro, que es el 128, que tiene dos incisos, tiene muchísimos incisos, pero dos incisos que son importantes para ver acá, que es el inciso B de bueno y H de hilo. Como atribuciones del Consejo Directivo, del órgano máximo del colegio, como atribuciones del Consejo Directivo, inciso B, interpretar, y como inciso H, resolver todo lo no previsto en esta ley. Ley 404 o su reglamento 1624. Entonces, en base a todos esos artículos que acabo de nombrar, es que se dicta el reglamento. Entonces, vamos a resumirlo de la siguiente manera. Si le faltara, los que están anotando, yo les hice una especie de resumen, si le faltara protocolo, que tengo que hacer el testamento, ¿qué sin protocolo? Yo he dicho, ¿por qué no compraste antes? Bueno, todo eso, bien, bueno, pero sí, no tengo protocolo. Si tengo protocolo, primera opción, si tengo protocolo B, por eso expliqué la sección A y B. A y B. Ahí está. Si tengo B, que no es mi caso, no es el caso de Sears, ni pienso tener, prefiero tener protocolo A comprado. Yo tengo en cantidad, después a fin de año, cierre contable, inutilización, pero
uno está tranquilo. Bueno, primer caso, desafecto, protocolo B, si lo poseo, protocolo propio. ¿Qué cosa? Los últimos 10 folios, es decir, un cuaderno, sin usar. ¿Sí? Los refolío, los vuelvo a foliar y previo a su uso, lo informo por una simple nota que se ingresa vía, la sigla es MEV, que significa Mesa de Entrada Virtual del Colegio de Escribanos, donde el notario va a indicar la serie y número de fojas, el destino y el folios a los cuales, número de folios a los cuales se está imputando. Primer punto, protocolo B. Segundo punto, no tengo protocolo B, a permitir Sí. utilizar hojas de actuación notarial, aquellas donde redactamos la primera copia o el primer testimonio. Lo mismo, los 10 últimos, volverlos a foliar siempre siguiendo el orden, ¿sí? Respetando el orden, e informar previo a su uso lo mismo que indiqué para el caso anterior. Esto es propio, propio. Ahora entramos en otro tema que es la cesión de fojas notariales, incluso cesión de protocolo. Yo me voy a abstener de adjetivar. Yo no voy a dar adjetivos sobre este reglamento. Primera opción, puedo solicitar protocolo a otro escribano titular de registro. Ojo que no dice de registro de cava. Eso sí lo dice cuando me faltan fojas de certificación de firma, que ya lo voy a decir. Y punto aparte, solicitar otras fojas notariales, acá entraría todas las demás, a otro escribano titular de la misma demarcación, ahí está marcado de la misma demarcación, pero darle el mismo destino. Es decir, si le pido protocolo, usarlo para protocolo. Si le pido certificación de fotocopia, usarlo para certificación de fotocopia. ¿Bien? Bien. Seguimos con la sesión de fojas a otro colega. Yo estoy mirando la hora también para ir acorde. Si se pide Sí. fojas a otro colega, esto es muy importante. Vieron que antes les dije una simple nota por la MEV y chau. Bueno, si se pide fojas a otro colega, fíjense que todo lo que expliqué, de conceptos del protocolo, etcétera, esto quedaría como que yo estuviera hablando en otro idioma. Pero bueno, si le pido fojas a otro colega, ambos escribanos, yo que pido y el otro que me presta, no sé, o que me vende, no sé, no sé cómo será, son solamente 8 artículos, hacemos una nota, ambos escribanos, el que lo presta y el que recibe el préstamo, y por MEP se ingresa indicando lo que ya enumeré y no los quiero aburrir, serie y número de la hoja, destino y los folios a los cuales se va a imputar. Entró la nota, bien, el colegio recibió la nota. Bien, ¿qué hace el colegio? Lo reimputa en el sistema. Claro. ¿Y qué hace? Envía un mail a ambos escribanos, al prestador y al prestatario, a partir de lo cual quedan habilitados estos folios para el registro del escribano que los está pidiendo. Dejo constancia que el reglamento dice envía el mail a partir de lo cual, una crítica constructiva sería que debería decir la recepción del mail, bueno, a veces puede ir a correo no deseado, etcétera. Pero la habilitación se produce así de esta manera electrónica, con ese envío que el colegio hace a ambos escribanos. Y si lo que pedí es protocolo, que es de lo que me estoy ocupando ahora, esa nota más la conformidad, le hace envío del mail que el colegio hace. Ambas constancias deben quedar anotadas, más que anotadas, agregadas, anexadas a ambos protocolos, al que Claro. solicitó los folios y al que los recibió. Siempre los pedidos es día 10 o múltiplo de 10, no, préstame 2 folios, no.
Y siempre cuando uno refolía o cuando lo pide, tiene que arrancar en el número 1, pero luego mantener la correlatividad que tenía en su protocolo, ¿sí? Si yo iba por el folio, no sé, 1520 y ahí me quedé sin protocolo, yo tengo que refoliar el que el maravilloso colega no sé cómo decir, me prestó, me expendió, ¿En serio? 1521, sí. No quiero decirme, no puedo decir me vendió, tampoco me prestó, ¿Me bueno, cedió? bueno, ¿cómo? Me cedió. Me Ceder. cedió, me gustó, me cedió. No sé si a título oneroso o gratuito. Bueno, entonces, alternativas, y con esto para ser respetuoso del horario, terminamos. Alternativas, yo voy a explicar qué pasa si falta protocolo y si Ujú. falta certificación de firmas. Cuáles tengo que usar, qué hojas tengo que usar y en qué orden. Recién expliqué de otro colega. Ahora explico de lo mío propio, o sea, del escribano propio que está actuando en caso de fuerza mayor, el ejemplo del testamento. Me falta protocolo. Primer punto, usar las fojas digitales, llamadas del GEDONO, que significa gestión de documentos notariales electrónicos. GEDONO. Segundo, utilizar la foja de actuación notarial, aquella de primera copia o primer testimonio. Y Ujú. tercero, si tengo, utilizar las fojas de certificación de reproducciones o de fotocopias enteras. Yo aclaro que no tengo. Lo más normal en Capital es tener la media foja. Ay, yo he visto Sí. media, cuando viene algo certificado de Capital Federal, ¿se compra Me- entera esa? ¿Se adquiere entera en el eh, colegio? Está la ¿O doble cómo? opción. Yo puedo Ah, comprar la media foja, que la virtud que tiene es que ya viene prescrito, con lo cual se ah, completa más rápido, pero tiene claro. la contra que solo puedes agregar 5 renglones. Yo pongo, se adjunta a título universitario de abogado, del doctor, bla, bla. Tengo que tener cuidado porque en cualquier momento se me acaban los 5 renglones, porque faltan los salvados, sello y firma. Bien, Claro, aquellos escribanos que les gusta un lenguaje más barroco, más, y escribir más cosas, tienen que claro. comprar, pueden comprar ambas cosas, la foja. ¿Por qué se permite utilizar esta en la alternancia? Porque está en blanco, está completamente en blanco, entonces podría ser Ah, eh, reenumerada. Bien, pasemos ahora al último caso. Si me falta certificación de firmas, no dice si me falta rúbrica de libro, cosas esenciales, de rubricar el libro, bueno, espere que se levante el aspo, ¿no? Si me falta certificación de firmas, siempre GEDONO primero, o sea, fojas digitales. Luego, anexos, anexos de certificación de firma. Luego, actuación notarial, el que usamos para primera copia o primer testimonio, depende de la demarcación. Y por último, esto mismo que nombramos recién, la certificación de reproducciones, el en estatuto dice Córdoba. largas, pero yo creo que lo usaron para no repetir la palabra enteras, largas o enteras. Bien, y para terminar, se aclara especialmente en un artículo que este reglamento no constituye una autorización para circular y que el presidente más un secretario puede habilitar o cesar el uso de este reglamento informando al Consejo Directivo en la primera oportunidad. Y ahora sí, como les prometí que va a terminar en horario, qué es lo que sucede actualmente. Eso es del 13 de julio, acuérdense, duró una semana. El 20 de julio del 20, Día del Amigo, se dicta una disposición del Consejo Directivo del Colegio Porteño suspendiendo la aplicación del reglamento de uso y cesión de fojas notariales en ASPO, con posibilidad, atento a este punto, con posibilidad de volver a cobrar vida, yo se los traduje en palabras con posibilidad de renacer, si en el futuro ocurrieran situaciones similares. Bueno, Si en el futuro claro. ocurrieran situaciones similares. Bueno, esto es todo Claro, digamos esto es que todo lo que tenía por no, hoy. todo esto que comentaste sobre la cesión y utilización de fojas es de acuerdo a una reglamentación que rige en la ciudad de Buenos Aires
y bueno, es resorte de cada colegio, digamos, reglamentar todo lo relativo a los folios de sus que adquieren sus colegiados. ¿Mm? Exactamente. Acá Folios y nosotros todas las hojas. En Entre Ríos te comentaba, ¿te acordás, Violeta, que tenemos nosotros una disposición donde, por ejemplo, en el caso de, pero que en cualquier momento, no por la pandemia, sino vos estás en la oficina, no sé, tenés que hacer una escritura o un acta un domingo o un feriado y por no comprar antes te quedaste sin, por no comprar antes, como decías vos, te quedás sin folios, ¿no? Bueno, folios habilitados. Entonces dice, en caso de urgencia podrán continuarse las escrituras o iniciarse en otros folios similares a los de actuación protocolar, que pueden ser los de actuación notarial, que son los de las primeras copias, o incluso pienso que en los de certificaciones de firmas también. Lo que pasa es que son cosas que uno no está acostumbrado a utilizar, entonces como que te cuesta, ¿no? El de Similares a certificación de la firmas, no protocolar. sé, el de certificación de firmas viene prescrito, no sé cómo es en Entre El Ríos, en nuestro Capital no. viene Los prescrito. nuestros son todos son Ah, sin en blanco. O sea, con la habilitación, el borde, la rúbrica, todo, pero bueno, en blanco, digamos, podría ser. interiormente. Perfecto. Dice que nosotros los tenemos que habilitar, dice por la autoridad que determine la reglamentación, dice la ley, en este caso es el colegio, el primer día hábil siguiente al de la fecha del documento. Y las fojas agregadas, ahí sí no necesitas agregar 10 o un cuaderno completo, es decir, utilizás, te faltó un folio de actuación notarial, por ejemplo. Y las fojas agregadas llevarán numeración correlativa a la del último folio habilitado. Y de ese agregado, de ese folio que utilizaste y lo habilitaste posteriormente, tenés que dejar constancia en la nota de cierre. Bien. Muy parecido a lo que es provincia de Buenos Aires, que quedó de relevancia con el caso de la escribana Nacarato, cuando se haciendo un acta, escribana de capital, le faltó uno, dos, un par de folios y continuó la actuación en otro tipo, en cualquier papel en castellano. Bueno, y se despidió la academia con dictámenes a favor y en contra, pero nosotros no teníamos esto vigente y ahí yo aprendí hace como 10 años o 15 de esta actuación que sucedió, que Provincia de Buenos Aires tiene una disposición, lo muy parecido a lo que vos decís, el día inmediato hábil tienen que ir personalmente al colegio para que lo habilite, ¿sí? Y puede ser una, dos, tres, no es necesario que sean 10, ¿sí? Y bueno, son opciones o distintas alternativas y tal vez en otras provincias existe algo similar también. Bueno, qué lindo todo lo que nos has brindado y de esa forma tan didáctica, tan que parece que estamos repasando conceptos de la facultad y de los cursos de acceso a la función, que siempre vienen bien, ¿eh? Siempre vienen bien recordar todos estos conocimientos. A ver, voy a ver cuántas preguntas hay. Yo vi una hace un ratito. Te pone acá, estimada escribana, ¿cuál es el procedimiento previsto ante un caso de destrucción o extravío de folios? ¿En qué términos interviene el Colegio de Escribanos? ¿Es posible evitar la reproducción del acto? Muchas gracias por tan interesante y esclarecedora presentación. Un saludo afectuoso. Bueno, sí, ante el extravío de robo, deterioro, hurto, yo llamo directamente siniestros de protocolo para abarcar todo más rápidamente. Ante cualquier siniestro de protocolo, con el código nuevo, distinto a lo que era Vélez, Mm. la única posibilidad, se me pierda un folio o todos los folios de la escritura, la única posibilidad es la reproducción del acto. Con Vélez teníamos la opción del 1011, que era volver a hacer con las constancias registrales, ¿sí? Y en otros procedimientos teniendo la primera copia.
proceder a una especie de ratificación. Pero con el código nuevo únicamente la reproducción del acto. No sé ahora qué pasaría si el protocolo que me cedieron se me pierde, bueno, ya sería como mucha desgracia, ¿no? Pero habría que hacer lo mismo. Respecto, como para cerrar el tema, respecto al reglamento, ¿sí? Estábamos hablando del reglamento para la utilización y cesión de fojas notariales, recordar que ha sido dictado por resolución del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de Capital, lo cual, como decía Laura, depende de cada demarcación territorial. Esto no está en el código, esto no está en la Ley Orgánica 404. Fue dictada por resolución número 215 y el acta llevó el número 4135, como les decía, el 13 de julio. Y si consideramos que el 20 de julio fue suspendido, duró 7 días. Bien, respecto a eso, podríamos recordar un artículo que es el sexto, que no se los había nombrado, que en todos los casos en que se involucren fojas protocolares, dice la nota, vieron que hablábamos de la nota que se enviaba vía MEB, deberá ser presentada con la conformidad del titular del registro si no hubiera sido el peticionante. Yo entiendo que por ahí lo pidió un adscripto. Claro. Entonces, conformar la nota con la firma del titular. Y luego dice, a falta de este, o sea, no está el escribano titular, está internado por COVID en la Trinidad. Bien, pobre escribano. A falta de este, del titular, deberá ser conformado por el escribano interino o subrogante. En Capital tenemos dos institutos diferentes, el interinato y la subrogancia. Pero no alcanza con la firma del adscripto. Dice cuando involucren fojas protocolares. Protocolares, bien. Quiere decir que si yo voy a pedir una foja extra, una certificación de firmas con el sistema de libro, sí. No lo prevé el artículo. Entonces yo entiendo que yo, supónganse soy adscripto, bueno, con mi firma alcanza. Pero recuerdo, son 8 artículos y es difícil prever todas las opciones. Yo creo que esto va a haber que después con el tiempo corregirlo, seguirlo perfeccionando, ampliando, y por eso yo he hecho algunos comentarios, esto de que diga claramente de la misma demarcación, o que diga claramente desde la recepción del mail, etcétera, como para hacer un aporte constructivo por si en algún momento esto quiere mejorarse, reformularse. Nosotros, los doctrinarios, de alguna manera tenemos como una obligación que nos pesa en la conciencia, como una culpita de tenemos que tratar de decirlo las cosas de una manera buena, cordial, coloquial, técnica, pero ir dejando oral o escrito, ir haciendo doctrina para que de a poquito se puedan limar. Pero creo que durante esos 7 días que rigió ha sido una importante novedad. Yo no lo he tenido que usar. Bueno, muchas gracias y los agradecidos, y todo esto se puede llevar a cabo gracias a personas como ustedes, que brindan su tiempo, su trabajo y su conocimiento con total generosidad. Así que muchas gracias, Violeta. Gracias a vos, Laura, en nombre tuyo, gracias a todo el Consejo Federal y gracias a todos los que nos han seguido desde todos los puntos del país. Bueno, Violeta, te mando un beso grande y nos vemos a la próxima. Gracias, Laura. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.